Bienvenidos, hermanos, visitas. Pueden tomar sus ubicaciones. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar acá. Todos sabemos que de una u otra manera se nos ponen obstáculos en el camino. Siempre van a haber dificultades. Así que yo creo que es un logro también llegar, es un logro perseverar. Y en este día, quizás con esta llovizna y todo, también dar gracias al Señor porque nos cuida y nos protege de una u otra manera, ¿cierto? No sabemos de cuántas cosas nos ha protegido y nos ha liberado. Así que nos ponemos en pie, luego ya van a tener un tiempo importante de estar sentados y vamos a comenzar. Primero, antes de la oración, vamos a comenzar con un himno que es el bienvenido, ¿cierto?, para todos nosotros, para tener la energía, la fuerza para esta jornada, reconociendo también que el Señor está acá en nuestros corazones y también podamos disfrutar en comunidad. Así es que, bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Queridos hermanos, tomen sus asientos. Pasa acá nuestro hermano Aner a dar la palabra y los chiquititos entiendo que se van a sus clases. Si nadie dice lo contrario. ¿Sí? Ya. Entonces los niñitos van a clases y nuestro hermano Aner queda acá. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios de poder estar un domingo más para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y siempre es grato tener esa responsabilidad de poder compartir la palabra de Dios, porque muchas veces no es sencillo, y mucho menos en los tiempos que estamos viviendo como país. No siempre es sencillo
proclamar la palabra de Dios. Pero cuando el país está en crisis, cuando la iglesia tiene que tomar postura frente a esta crisis, no es tan sencillo compartir la palabra de Dios. Así que quisiera orar primero antes de empezar este tema, esta prédica, para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente y poder comprender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Así que vamos a orar, hermano. Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por un día más de vida, agradecidos, Señor, por un domingo más que podemos venir a adorar, a exaltar tu nombre, a conocer más de ti, a descubrir lo que tú nos has hablado durante la semana, a ir confirmando quizás este domingo, Señor. Y queremos pedirte de que tú seas dándonos el entendimiento para comprender lo que quieres hablarnos en esta mañana, Padre. Te pido, Señor, que seas guiando toda tu palabra, que seas tú hablando, Señor, y que seas tú mostrándonos en esta mañana tu amor, tu misericordia y todo lo que quieras hablarnos, Señor. Háblanos a cada uno de manera personal, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo que quiero compartir en esta mañana le puse como un título, el desafío de llevar una vida en adoración y una vida constantemente transformada en el Señor. Y para eso vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. En eso va a estar centrada nuestra palabra de hoy en la mañana. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Y lo que quiero compartirles es saber la importancia de la adoración a Dios y la importancia de estar constantemente transformándonos en Él, ir cambiando en Él, y la importancia de la adoración. Y cómo estas dos cosas se relacionan en nuestra vida y cómo son tan importantes, tan primordial en nuestra vida. La adoración y la transformación. Así que vamos a ver qué es transformándonos, qué es la adoración, en qué consiste la adoración realmente, qué es lo que la palabra por medio de este pasaje, qué es lo que Pablo por medio de la carta de los Romanos nos quiere transmitir de la adoración y qué es lo que nos quiere hablar de la transformación del cristiano. Y esto surgió básicamente porque muchas veces se habla de que ser cristiano no es sencillo, que ser hijo de Dios no es fácil, que hay que pagar un precio, que hay que hacer algo para ser hijo de Dios. Y esto muchas veces causa como limitante a aquellas personas que escuchan de la palabra. No, que no es sencillo ser cristiano, que no es fácil seguir a Cristo. Y sin duda no lo es, no siempre es sencillo seguir a Cristo. Muchas veces nos preguntamos, quizás en nuestro contexto, ¿qué tan difícil es para la iglesia de Chile seguir a Cristo en nuestra sociedad? ¿Será fácil? ¿Será difícil? Yo creo que cada uno debería responderse qué tan fácil o qué tan difícil es seguir a Cristo en medio de nuestra sociedad. Lo que sí deberíamos responder es que no sea sencillo, que no sea cómodo, que no sea fácil seguir a Cristo. Esa debería ser nuestra respuesta. Pero si bien muchos lo ven como una limitante, no es imposible seguir a Cristo. No es imposible ser iglesia. No es imposible seguir lo que Cristo nos dejó en sus enseñanzas. Y como dije, dos cosas importantes que como cristianos debemos realizar es la adoración a Dios y nuestra constante transformación en Cristo. Son dos cosas importantes que tenemos que ver. Y vamos a ir a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en base a esto vamos a ir viendo el tema de la adoración y el tema de la
de la transformación del cristiano. Para poder comprender todo esto y de lo que nos empieza a hablar Romanos 12 en adelante, tenemos que entender la carta. Es una carta, una epístola. Y cada carta tiene un destinatario. Y esta carta fue destinada a la iglesia de Roma. Pablo le escribió a la iglesia de Roma, que está compuesta tanto por gentiles como por judíos. Y si analizamos la estructura de esta carta, nos damos cuenta de que el capítulo 1 al capítulo 11, lo que Pablo nos habla es un tema teológico, un tratado teológico. Nos empieza a hablar de quién es Cristo, nos empieza a hablar de cómo somos justificados, nos empieza a hablar del justo. Y básicamente la primera parte o el núcleo de la primera parte nos habla del justo por la fe vivirá. Y del capítulo 1 al 11, lo único que nos habla de quién es el justo, cuál es la fe por la cual vivirá, nos habla de Cristo, del sacrificio de Cristo, nos habla de la condenación, nos habla del pecado, nos habla de que no hay ningún justo. Entonces del capítulo 1 al 11, lo que Pablo nos habla es, por así decirlo, un tratado teológico, los fundamentos de la fe cristiana. Vemos toda una teología detrás de estos primeros capítulos. Y del versículo 12 en adelante nos habla de cómo el justo debe vivir. Primero nos habla quién es el justo, y el justo vivirá por la fe. Y del capítulo 12 al 16 nos habla de cómo el justo debe vivir, cómo los cristianos, cómo la iglesia, cómo los hijos de Dios deben llevar la vida. Eso es lo que la estructura de manera resumida de la carta de Romanos. Y es importante que el versículo 1 y 2 que vamos a ver en esta mañana es el nexo de la teología con la práctica. Es el nexo de lo que Dios nos habla de manera, o lo que Pablo nos expone de manera teórica, por así decirlo, y del 12 en adelante es cómo eso lo llevamos a la práctica. Y si vemos el versículo 1, que el versículo 1 nos habla de nuestra adoración a Dios, vemos que lo primero que empieza a hablar Pablo es un ruego. Lo primero que Pablo hace es un ruego. Les ruego por las misericordias de Dios. Pero antes habla con una frase bien importante en todo esto, y es la parte donde dice, así que, hermanos. Si bien son dos palabras, así que quizás no pueden tener mucha relevancia, pues la verdad es que sí tienen mucha relevancia, porque hace el nexo de todo lo que habló anteriormente con lo que va a venir ahora. Todo lo que habló del capítulo 1 al 11 lo relaciona con esta palabra, así que. En el fondo está diciendo, así que considerando lo anterior, así que considerando todo lo que les expuse anteriormente, les ruego. Eso es lo que parte Pablo en esta carta, en este capítulo. Entonces luego empieza Pablo hablando con un ruego. Y la razón de este ruego es la misericordia de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. La razón de este ruego son las misericordias de Dios. Y ahora, ¿cuáles son las misericordias de Dios? ¿A qué misericordias de Dios se refiere Pablo en todo esto? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es para ti la misericordia de Dios? Y Pablo aquí está haciendo referencia a todo, nuevamente a todo lo que expuso anteriormente. Nuevamente a todo lo que expuso anteriormente. Porque vemos, si vamos a leer del capítulo 1 al 11, una de las cosas que habla es que Dios envió a su Hijo, que somos justificados por medio de Él, que nos da vida y vida eterna, nos considera justos delante del Padre, nos libera de la ira de Dios, nos libera del poder del pecado. Eso es todo lo que está hablando anteriormente
Pablo en su carta. Y todo eso es misericordia de Dios. Nada más que misericordia de Dios. Que el día de hoy estemos aquí sentados, siendo parte de la iglesia de Dios, siendo convertidos, teniendo a Cristo en nuestra vida, siendo guiados por el Espíritu Santo. Todo eso es pura misericordia de Dios y nada más. Nada más que misericordia de Dios. Todo el relato de Romanos nos habla de la misericordia de Dios, de cómo Dios obra para la humanidad, de cómo Dios se revela en la humanidad, de cómo Dios constantemente busca restaurar la relación con el hombre. Constantemente busca que el hombre se reconcilie con él. ¿Y cómo logra eso? Por medio del sacrificio de Cristo. ¿Y qué es? Nuevamente, solo misericordia de Dios. Por lo tanto, en el fondo dice, les ruego por la misericordia de Dios. Considerando todo lo anterior, les ruego que todo lo que les dije, por todo lo que les dije, que hagan lo siguiente. Eso es lo que está hablando en este primer versículo. Y la pregunta es, ¿cómo Dios muestra misericordia en tu vida? Porque está bien, podemos entender de manera general cuál es la misericordia de Dios. Podemos entender de manera general cómo Dios muestra su misericordia con la humanidad. Cómo Dios muestra su misericordia con los desvalidos de la sociedad. Pero cómo Dios muestra la misericordia en ti de manera individual. ¿Ves la misericordia de Dios en tu vida? ¿Ves cómo se renueva cada mañana esa misericordia? Por lo tanto, no es solo conocer de manera teórica lo que Cristo hizo. No es conocer de manera teórica lo que Dios hizo con nosotros, sino que el comprender la misericordia de Dios lo hace algo práctico en nuestras vidas. El comprender cómo Dios muestra su misericordia en nuestras vidas lo hace práctico. Y es por esas misericordias que Dios muestra en tu vida día a día, es que en esta mañana nos exhorta y nos ruega a hacer lo siguiente que vamos a ver a continuación. Mantén en mente la misericordia de Dios en tu vida. Piensa en ella. Mantén en mente lo que Dios ha hecho en ti, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo. Y piensa en las grandes misericordias de Dios. ¿Y cuál es el ruego? ¿Por qué nos está rogando aquí? Y el ruego es presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Si vemos el versículo dice, le ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí nos está rogando. Pablo no nos está dando una orden, nos exhorta. Dios por medio de Pablo nos está exhortando por medio de un ruego que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, por medio de las gracias a las misericordias de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos presentarnos nuestro cuerpo en sacrificio. Entonces, las consecuencias de conocer la misericordia de Dios deben llevar como resultado presentar nuestro cuerpo. Nada más. Si yo sé cuáles son las misericordias de Dios, mi actitud frente a esas misericordias es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso no es algo teórico, no es algo que yo conozca la misericordia de Dios, no es algo que yo sepa que Dios envió a su Hijo para morir por mí. No es solo eso, sino que al conocer eso yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y presentar nuestro cuerpo es un llamado a presentar todo lo que somos delante de Dios. No solo una parte, no solo un área de mi vida, no solo lo espiritual, no solo mis problemas, no solo mis enfermedades. Debo entregar todo mi ser a Dios.
Todo lo que somos debe ser entregado a Dios, todo nuestro cuerpo. Cuando entregamos nuestra ofrenda, ¿cierto? Cuando entregamos el diezmo, entregamos parte de lo que Dios nos ha dado. Pero aquí el sacrificio del cual habla es de todo nuestro cuerpo. Todo lo que somos debe ser entregado a Dios. Mi trabajo, el hogar, la familia, todo lo que somos debe ser entregado a Dios. No podemos dividirnos. Somos seres integrales. Dios nos creó de manera integral. No podemos dividir lo espiritual con lo carnal. No podemos dividir lo que es del alma, lo que es del espíritu. No podemos dividirnos. Somos todo y todo debe ser entregado a Dios. Todo lo que hacemos debe ser entregado a Dios. Y esta entrega, por una parte, tiene un sentido individual, ¿cierto? Entregar nuestro cuerpo a Dios, pero también tiene un sentido comunitario. Porque el pasaje dice que presenten sus cuerpos. Primeramente, ¿cierto? De manera individual, presenten sus cuerpos, que cada uno presente su cuerpo, pero como iglesia también debemos presentar ese cuerpo. El llamado a presentar el cuerpo es para todos. Para toda la iglesia, para todos los que son hijos de Dios. Todos debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Y también tiene este sentido comunitario. Nadie queda ajeno a esto y entonces como iglesia de campos deportivos, debemos todos como comunidad, como hermanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Todos somos llamados a eso. Por todos se está rogando que se entregue nuestro sacrificio. Y por eso es importante la buena relación entre los hermanos. Por eso es importante que la hermandad sea real. Por eso es importante el amor fraternal. Porque si yo veo que mi hermano no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo y agradable, yo tengo que animarlo a hacerlo. No mirarlo desde lejos y ver cómo mi hermano quizás se está alejando. No verlo desde lejos y ver cómo se hunde quizás en el pecado. No. Como comunidad, como hermanos, debemos entre todos apoyarnos a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Todos, entre todos. Por eso es importante el amor fraternal. Por eso es importante saber qué le ocurre a mi hermano que está sentado a mi lado en esta mañana. No solo es el hermano que se sienta conmigo el domingo, es el hermano que yo debo conocerlo, es el hermano que yo debo saber cuáles son sus necesidades para poder ayudarnos entre todos a entregar este sacrificio a Dios. ¿Y cómo debe ser esta entrega de nuestro cuerpo? Tiene que ser un sacrificio. En sacrificio debemos entregar nuestro cuerpo. En sacrificio. Y el sacrificio está precisamente en entregar nuestro cuerpo. No es nada más que eso como cristianos. Nuestro sacrificio como hijos de Dios es entregar nuestro cuerpo. Todo lo que somos es ponerlo en las manos de Dios. Todas nuestras necesidades, todas nuestras victorias, todas nuestras derrotas, todo lo que somos debe ser entregado a Dios. Todo. Y ese es nuestro sacrificio, entregar todo a Dios. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque realmente en lo práctico nos cuesta entregarle todo a Dios. Siempre hay algo que nos cuesta dejar. Siempre hay algo que nos cuesta dejar de lado. Siempre hay un área que nos cuesta decirle, Señor, toma el control de esto. Nos cuesta a todos. No siempre es fácil para todos. Quizás a uno se le hace más fácil que a otros. Pero es un sacrificio porque a todos nos cuesta. A todos nos cuesta y por eso es un sacrificio. Y el sacrificio, y no hay más sacrificio que este, que entregar nuestro cuerpo a Dios, que entregar todo lo que somos a Dios, que entregar todas nuestras debilidades a Dios, todas nuestras fortalezas a Dios. Y el sacrificio no es entregar nuestra vida, no es entregar nuestra vida como sacrificio, sino que nuestro cuerpo es el sacrificio, nuestra totalidad de nuestro ser es el sacrificio.
Y este sacrificio tiene 3 características: que es vivo, que es santo y que es agradable a Dios. 3 cualidades bien importantes de este sacrificio. Lo primero es que es vivo. Y es raro pensar en un sacrificio vivo. Si vemos todo en el Antiguo Testamento, todo sacrificio llevaba derramar sangre, ¿cierto? Había una muerte de por medio, de un cordero, de un becerro, lo que sea, pero en todo sacrificio llevaba una muerte de por medio. Y acá nos está hablando de un sacrificio vivo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo comprendemos de que sea vivo? Y esto quiere decir literalmente que es un sacrificio viviente. Por lo tanto, no es algo teórico, no es que yo venga un domingo en la mañana y diga, Señor, te entrego todo mi cuerpo a ti. Y durante la semana sigo actuando de manera normal. Ese no es el sacrificio que espera Dios de nosotros. Es un sacrificio viviente. No es teórico y no es de palabras que se la lleva el viento. Y al ser viviente es algo dinámico, es constante, algo que se mueve, no es algo que esté estático. Mi sacrificio no debe ser estático, no debe ser de un momento, no debe ser de un recuerdo del pasado de que yo en alguna oportunidad sacrifiqué mi cuerpo y entregué mi cuerpo en sacrificio a Dios. No, es algo vivo, es algo dinámico, es algo constante, no es algo de un momento. Nuestra vida debe ser entregada en sacrificio. Es algo viviente, no es algo que está de manera estática, es dinámico. Y no es solo de un momento, es constante. Y podemos notar esto como el contraste de lo que nos habla en el Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo tenía una gran tradición judía detrás. Una tradición griega, ¿cierto? Pero también una tradición judía. Fariseo, de los más extremos de todos. Por lo tanto, él tenía claramente el conocimiento de cómo eran los sacrificios en la antigüedad. Él tenía claro cuáles eran los rituales del pueblo judío. Él tenía claro cómo eran los sacrificios. Y quizás es probable que hace esto para mostrar la diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento con lo que debemos mostrar actualmente como sacrificio. Y esto también es porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, ya no estamos muertos por el pecado. Ya no hay muerte en nosotros. No hay muerte en nosotros. Por lo tanto, al no estar muerto, lo único que nos queda es hacer un sacrificio vivo. El Señor nos ha liberado del pecado. El Señor nos liberó del poder del pecado. Por lo tanto, ya no estamos muertos, sino que pasamos a vida. Pasamos a vida, y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Porque Cristo vive en nosotros. Y como Cristo vive en nosotros y como no todo nuestro ser tiene que ser entregado a Dios, es un sacrificio vivo porque Cristo vive en nosotros. Estamos vivos por medio de Cristo. Por lo tanto, este es un sacrificio viviente, dinámico, no estático, no momentáneo. Lo segundo de esta característica de este sacrificio es que es santo. Es un sacrificio santo, es decir, separado, apartado para Dios, entregado a Dios. El Señor nos ve a nosotros como santos. Desde la perspectiva de Dios, todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que el Señor ha llegado a nuestra vida, para Dios somos santos. Para Él somos santos. Pero de nuestra mirada humana nos cuesta vernos así. Nos cuesta porque estamos constantemente en este mundo luchando esa constante lucha de la carne y el espíritu. Siempre va a estar constantemente esa lucha. Por lo tanto, nos cuesta vernos como santos porque tropezamos, porque caemos, porque le fallamos a Dios. Nos cuesta vernos realmente como santos. Pero delante de Dios, desde la perspectiva de Dios, somos santos porque Cristo vive en nosotros. Y como somos santos, nuestro sacrificio debe ser santo, apartado para Dios. Toda nuestra entrega, todo lo que somos debe ser
entregado a Dios, debe ser apartado para Él. Y como creyentes también somos guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo indica que nuestro sacrificio debe ser santo, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo tercero y último de las características del sacrificio es que es agradable a Dios. Es algo agradable a Dios. ¿Recuerdan el episodio de Caín y Abel, cierto? Dios vio una ofrenda agradable y la otra no, ¿cierto? Pero la ofrenda, nuestro sacrificio, la palabra dice que es agradable a Dios. Nuestra entrega completa, todo lo que somos, es agradable a Dios. ¿Y por qué es agradable a Dios? ¿Qué hace que nuestro sacrificio sea agradable a Dios? Y es porque para Dios es agradable que seamos obedientes a Él. Y cuando entregamos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio, somos obedientes a Él. Y cuando entregamos también nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, existe una comunión con Dios, existe una relación con Dios. Y Dios se agrada cuando tenemos una relación íntima con Él. Cuando tenemos esa relación cercana, Dios se agrada en eso. Es lo que todo el tiempo ha buscado. Si Cristo murió por cada uno de nosotros, fue para restaurar nuestra relación con Dios. Toda la Biblia nos habla de los intentos, de todo lo que Dios ha hecho para que el hombre se reconcilie con Él. Todo trata de eso, de que el hombre se alejó y Dios sale a su búsqueda. Dios se reveló a Abraham para darle una promesa. Dios se reveló con cada hombre para relacionarse con él primero. Y luego ese hombre actuaba. Levantó líderes, primero relacionándose con esos líderes. Y luego los líderes ponían en ejercicio lo que Dios les pedía. Por eso Dios se agrada cuando entregamos nuestro cuerpo en sacrificio, porque estamos en comunión con Él. Y nos entregamos por completo a Él. Y Dios se agrada cuando le buscamos. Dios se agrada en eso. Por eso este sacrificio es agradable a Dios. Y ahora, ¿qué es este sacrificio? Entendemos que este sacrificio se hace porque comprendemos la misericordia de Dios. Sabemos lo que Dios ha hecho por mí y por acto siguiente yo respondo con mi entrega completa a Dios. Y esta entrega es en sacrificio y este sacrificio es vivo, santo y agradable a Dios. Pero ¿qué es este sacrificio? ¿Cómo podemos denominar este sacrificio? ¿Qué es realmente este sacrificio? Y este sacrificio, como vemos en el mismo versículo 1, dice, ¿qué es el culto racional de ustedes? Este sacrificio es nuestro culto racional. ¿Y qué quiere decir que sea nuestro culto racional? ¿Qué quiere decir que en otras versiones dice, esta es su adoración? ¿Qué quiere decir de que sea nuestro culto, nuestra adoración racional? ¿Y por qué es racional? ¿Por qué habla de que es algo racional? ¿Qué hace que este sacrificio a la vez sea racional? Y quiere decir racional en el sentido de que nosotros entendemos, comprendemos las misericordias de Dios y por eso le adoramos. Por eso le adoramos. Si no conociéramos la misericordia de Dios, no tendríamos razones para adorarle. ¿Cómo le voy a adorar si no lo conozco? ¿Cómo voy a adorar a Dios si no sé lo que ha hecho por mí? ¿Por qué razón le adoraría? Entonces racional porque entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Y entender, y lo que nosotros entendemos, la misericordia de Dios, entendemos la misericordia de Dios. Pero también ese entendimiento tampoco viene de nosotros. Ese entendimiento es revelado por Dios.
Dios nos ha revelado las misericordias de Dios. Por medio de su Espíritu nos ha revelado lo que Él ha hecho en nosotros. Podemos leer la Biblia completa, pero si no está la revelación de Dios no vamos a entender nada. Por lo tanto, si entendemos la misericordia de Dios, si comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, es porque Dios se ha revelado en nuestras vidas. Y porque comprendemos eso, le adoramos. Porque comprendemos eso, hacemos nuestro culto a Dios. Entonces el verdadero culto, la verdadera adoración a Dios es nuestro sacrificio completo a Él. Esa es nuestra verdadera adoración a Dios. Porque yo conozco la misericordia de Dios por medio de su revelación, por medio de lo que Él nos ha revelado. Yo conozco sus misericordias y por esas misericordias yo le adoro. Por esa misericordia yo me entrego completo a Él, de manera viva, de manera santa, y esto es agradable a Dios. Y esta es la adoración a Dios, nuestro sacrificio completo a Él. Toda nuestra entrega, todo lo que somos, es la adoración a Dios. Todo lo que hacemos, lo más oculto, lo que tú haces en la soledad, eso también tiene que ser adoración a Dios. Lo más mínimo debe ser adoración a Dios, porque le entregamos todo nuestro cuerpo. Y la pregunta es, entendiendo lo que en este pasaje nos revela de la adoración a Dios, ¿qué tanto adoramos a Dios de esta manera? ¿Qué tanto como hijos de Dios, qué tanto cada uno de nosotros, todos nosotros, de qué manera adoramos a Dios? ¿Lo adoramos de esta manera entregando todo nuestro ser a Él? ¿Entregamos nuestra vida completa a Él? ¿Le dejamos que tome el control de cada una de nuestras áreas? Son interrogantes que nos surgen por medio de esta palabra. Y si tu respuesta es sí, bien. Alégrate en el Señor porque realmente has entregado todo tu ser a Dios. Y si la respuesta es más o menos, busca más al Señor, como todos nosotros. Y ahí también cobra sentido el ser iglesia, el apoyarnos cada uno de nosotros. Primero, el reconocer de que no soy perfecto, que me faltan cosas, que debo adorar a Dios de una manera mejor. Y buscar apoyo en nuestros hermanos. Sí, está el pastor, líder de la iglesia, donde podemos buscar apoyo, ¿cierto? Pero también entre nosotros podemos buscar apoyo. Siempre hay un hermano que nos puede guiar, siempre. Y por eso Pablo parte con esto, con la adoración a Dios. Por eso es tan importante la adoración a Dios. Porque es poner en práctica lo que Dios ha hecho por mí. Es poner en práctica lo que Dios ha mostrado en mi vida. Por eso Dios parte hablando de esta manera y lo revela por medio de Pablo. Que es importante la adoración en nuestras vidas. Como dije, del capítulo 2 en adelante nos habla de cómo vive el justo. Y lo primero de cómo debemos vivir nosotros es una vida en adoración a Dios. Eso es lo primero, una vida constante en adoración a Dios. ¿Y cómo la adoramos? Nuevamente con todo lo que somos. Y vamos al segundo punto. Dije que íbamos a hablar, ¿cierto?, de la adoración a Dios, que es importante. Y lo segundo es la transformación constante en Dios. Y que está en el versículo 2. Y el versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo segundo importante de cómo debemos vivir nosotros es que nuestra vida debe ser transformada constantemente. Lo primero que dice, no se conformen a este mundo. O más bien dice, no tomen la forma de este mundo.
Y a diferencia del primer versículo, aquí Pablo ocupa un imperativo, una orden. No se conformen. Es una orden directa. La primera era una exhortación de parte de Dios. Y lo segundo es una orden. No se conformen. Y al ser una orden debemos obedecerla sí o sí, comprendiendo que viene de Dios. Y nos está pidiendo que no nos acomodemos a este mundo, no tomar la forma de este mundo. Por ejemplo, si vemos el agua, yo echo el agua en un vaso, yo echo el agua en una botella, yo echo el agua en cualquier recipiente y el agua toma la forma del recipiente. Y eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Dios no quiere que tomemos la forma del mundo, que tomemos la forma en el sentido de que no actuemos como el mundo actúa. Y esto en las cosas fundamentales, ¿cierto? Porque si son las cosas que no le agradan a Dios. Porque si las personas del mundo trabajan, nosotros también trabajamos. Y eso no es amoldarse al mundo. Es algo que hacen ellos, que hacemos nosotros, que hacen los que no conocen a Cristo, como los que sí conocen a Cristo. Es algo que hacemos todos. Y eso no es tomar forma del mundo. Se refiere a las cosas que nos apartan de Dios. No tomar la forma de aquellas cosas que nos apartan de Dios. Por lo tanto, lo primero es entregar nuestra vida a Dios y luego no amoldarnos a este mundo. Y es importante de que el llamado es a no conformarnos, a no tomar la forma. Pero en ningún momento es un llamado a apartarse del mundo. Nunca el llamado ha sido a alejarse de lo que pasa en nuestra sociedad. Y quiero detenerme un poco en esto pensando en lo que pasa en la actualidad en nuestro país. El llamado no es a apartarse, a estar ajeno de lo que pasa en nuestra sociedad. No ese es el llamado. Es no tomar la forma del mundo. Pero eso no quiere decir que pensemos y tengamos una postura enfrente a lo que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, no es un llamado a alejarnos del mundo. Y creo que muchas veces vemos precisamente esto, de que la iglesia se aleja del mundo. Muchas veces las iglesias se encierran tanto en un círculo y cuesta tanto que gente entre en ese círculo y cuesta tanto que ese círculo influya en el exterior, porque quizás nos hemos apartado del mundo. Muchas veces perdemos la relación con aquellas personas que no conocen a Cristo. Muchas veces perdemos amistades a las cuales podríamos influir mostrándole a Cristo por el hecho de apartarnos, de encerrarnos. Y no estoy diciendo de que el venir a la iglesia, del compartir entre hermanos esté mal. No, todo lo contrario, debemos compartir como hermanos. Como dije, debemos mostrar el amor fraternal entre todos nosotros. Pero eso no quiere decir que dejemos de lado a aquellos que no conocen a Cristo. No es el llamado a dejar de lado, es no tomar la forma de aquellas personas. Es no ser como ellos, pero no es no estar con ellos. Lo que Cristo vino a hacer en este mundo fue precisamente estar con aquellos necesitados, con aquellos que necesitaban de Él. Y si vemos Mateo, si vamos Lucas, si vamos a Lucas 4, Lucas 4 del 17, un poco adelante. Lucas 4, 17 en adelante, dice lo siguiente. 4:17 dice: Y se le dio el libro de los profetas, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Y esto es mostrar el reino de Dios. Esto es lo que Cristo vino a hacer
a esta tierra. Y no de manera teórica, no solo con anunciarlo. Él lo hizo tan práctico, tan sencillo. Se volvió tan real de estar con los pobres. Se volvió tan real de darle vista a los ciegos. Se volvió tan real el dar libertad a los oprimidos. El que tenía lepra estaba oprimido, no tenía libertad el que tenía lepra. ¿Y qué hizo él? Lo sanó. Vemos que el ministerio de Cristo constantemente nos habla de ir al mundo, de estar con ellos, de estar con aquellos que necesitan de Él. Por lo tanto, el llamado no es apartarse del mundo, es no tomar la forma del mundo, que es muy distinto. Y pensando en la situación de nuestro país, no podemos estar ajenos con las situaciones que pasan, por ejemplo, los adultos mayores. No podemos estar ajenos, ni mucho menos con los adultos mayores de la congregación. ¿Saben cuántos hermanos llegan a fin de mes quizás apretados? Haciéndolo de manera creativa, buscando la forma de llegar a fin de mes. ¿Conocen esas realidades? ¿Saben cómo viven los adultos mayores de la congregación? ¿Saben la realidad que viven los jóvenes? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son sus luchas? Y eso es solo aquí en la iglesia. Solo aquí en la iglesia. Conocer la realidad de nuestros hermanos. Y al conocer la realidad y al ver la necesidad, atender esa necesidad. Jesús no fue solo a mirar la necesidad. Si recordamos el episodio de ese funeral donde estaba esa mujer viuda y su hijo había muerto, ¿qué hizo Jesús? Trajo a vida a ese hijo, ¿cierto? ¿Pero por qué lo trajo a vida? ¿Por la pena de la mujer? ¿O por las consecuencias de la muerte de ese hijo? Porque si el hijo moría y ella estaba sola, viuda, esa mujer iba a ser desechada por la sociedad. Nadie le iba a tomar en cuenta. Y su único sustento era su hijo, que había muerto. Entonces Jesús sintió compasión por esa situación. Entonces, como iglesia debemos tener la misma actitud frente a todo esto. Sentir compasión por aquellos necesitados, no solo por los necesitados dentro de la congregación, sino por aquellos que están afuera, por aquellos que sufren por no llegar a fin de mes. Por aquellos chicos del Sename. Por aquellos que sufren por los pobres. Tenemos que como iglesia sentir compasión por ellos, ser como Cristo. Entonces el llamado no es apartarse, es no tomar la forma de este mundo, pero debemos estar en medio de este mundo, debemos estar en medio de la crisis, conocer qué está pasando en nuestro país. Si bien la forma que tiene el mundo para enfrentar esta situación es una, como iglesia quizás no tenemos que tomar la misma forma. Quizás tener una forma distinta, pero no apartarnos de todo lo que pasa en nuestro país. No podemos apartarnos de todo lo que está pasando. Porque esta crisis afecta tanto gente dentro de la iglesia como gente que está fuera de la iglesia. No debemos alejarnos de este mundo, no debemos apartarnos de este mundo. Debemos ir a aquellos que no conocen a Cristo. Por lo tanto, es muy importante esto, no apartarse del mundo, no tomar la forma, en eso estamos claros, pero no debemos apartarnos, al contrario, debemos estar más cerca de ellos. Debemos conocer las necesidades que pasan.
Hace poco, cuando salió el tema de las demandas de aquellos que recolectan basura, tan básico como tener un baño, tan básico como tener un lugar donde comer, tan básico como que le paguen sus horas extras. Tanta necesidad que muchas veces no vemos porque no nos involucramos en lo que pasa en nuestro país, porque no nos involucramos en las necesidades de nuestro país. No estoy diciendo de que si tú estás de acuerdo en ir a una marcha, no, si tú quieres ir, bueno, ve, si no quieres ir, bueno, réstate de una marcha. Pero no pasemos por alto las necesidades que están surgiendo por medio de esta crisis social. No podemos hacer vista gorda a las necesidades que están pasando en nuestro país. No podemos. No podemos. Tenemos que orar firmemente en todo lo que está pasando, pero también tenemos que actuar. Todo lo que Pablo habla del capítulo 12 en adelante es algo práctico, es algo concreto, es como el Hijo de Dios tiene que vivir. No es algo teórico, no es algo de que yo sienta compasión y me quede en la compasión. No, no es eso. Es hacer algo cuando siento compasión. Es hacer algo con eso. Es hacer algo con aquellos extranjeros que llegan a nuestro país, sabiendo de que no lo pasan bien allá quizás, sabiendo que vienen a buscar quizás una mejor forma de vida. No lo sé, no sé cuál será el motivo de todos los que vienen a nuestro país, pero sí debemos atender a los extranjeros también. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando quizás con ellos también se realizan injusticias laborales, cuando quizás por el desconocimiento de nuestras leyes, de cómo se desarrolla el tema laboral en nuestro país, abusen de ellos por el hecho de ser extranjeros. No podemos tampoco permitir eso. Tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestro país. No tomar la forma no quiere decir que excluyamos al resto. No podemos caer en el mismo rol que cayó el pueblo de Israel. Ellos eran los elegidos de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero el que se han escogido no quería decir que excluyeran al resto. Lo que ellos hicieron fueron excluir a todo el resto de las naciones. ¿Y qué vino a hacer Cristo? A traer esto que leí recién, a traer el reino de Dios. ¿A quiénes? A aquellos excluidos de la sociedad, a aquellos excluidos por el pueblo judío. Vino a cumplir lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Eso vino a hacer. Por lo tanto, no debemos tomar la forma de este mundo. Y no debemos excluir, y no debemos apartarnos, no debemos estar ajenos a lo que pasa en nuestra sociedad. Somos parte de nuestra sociedad. Somos parte de esta cultura chilena. Somos cristianos, sí, somos cristianos, pero también somos chilenos. Y somos parte de todo lo que pasa en nuestro país. Entonces debemos marcar la diferencia en actitud, en forma. Lo otro, siguiendo con el pasaje, es transformarnos a Dios, transformarse constantemente a Dios. Y esto quiere decir que constantemente debemos transformarnos a Dios. Esto es por el contrario, no tomar la forma. Ya, ok, no vamos a tomar la forma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Transformarnos constantemente en Dios. Transformarnos constantemente en Dios. Ese es el llamado. Y no podemos pedirle a aquellos que no son cristianos que se transformen a Cristo. Si no conocen a Cristo, no podemos pedirles eso. Pero sí a nosotros que hemos conocido a Cristo, que conocemos la misericordia de Dios, que entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, a nosotros es el llamado de transformarnos constantemente. Y esta transformación también es obra del Espíritu Santo, no es por nuestra fuerza. Es obra de Dios. Y la palabra que usa para transformación es metamorfosis. Y esto lo podemos ver de manera concreta cuando la oruga se transforma en una mariposa. Algo totalmente distinto, surge algo tan quizás bonito, ¿cierto? Y esa es la transformación de la que nos habla Dios. Cambiar constantemente y de manera radical también.
que lo que éramos antes ya no lo seamos ahora. Que si antes éramos oruga, ahora seamos mariposa. Y esta tiene que ser con humildad. Tomar esta transformación en humildad. Porque no es mérito de nosotros. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro actuar, sino es por medio de Dios. Y con humildad debemos reconocer de que Dios obra en nosotros. También debemos llevar una disciplina en todo esto, porque debe ser una transformación constante. Y esta disciplina es para crecer. Disciplina de oración, de lectura de la palabra, de ayuno, de adoración a Dios. Debemos llevar una disciplina para que haya un crecimiento. Y lo otro es que debe ser con paciencia. Esta transformación debe ser con paciencia. No todos los cambios son inmediatos. No todas las cosas pasan de un momento a otro. Para que se cumpliera la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham, habrán pasado quizás 600 años para que primero el pueblo se multiplicara. Cuando estaba Moisés, el pueblo se multiplicó. Y una de las promesas que le hizo Dios a Abraham iba a tener una gran descendencia. Pasaron muchos años para que eso se cumpliera. Pasaron muchos años más para que llegaran a la tierra prometida. Y pasó mucho tiempo más para que la promesa se extendiera a nosotros también con la llegada de Cristo. Para que todas las naciones sean benditos por la descendencia de Abraham, ¿cierto? Entonces pasa tiempo en que Dios cumple sus promesas, pero las cumple. Dios siempre cumple todo. Por eso debemos ser pacientes cuando somos transformados por medio de Dios. ¿Y cómo debe ser esta transformación? ¿Por medio de qué debe ser? Por medio del entendimiento. Si vemos el pasaje, dice, transfórmense por la renovación de su entendimiento. Por medio de la renovación del entendimiento. Por medio del entendimiento. Entonces, transformación, que es obra de Dios, es por medio del entendimiento. Por medio de la renovación de la mente. Y esto es, podríamos decir lo que es en realidad, el transformar nuestra forma de pensar. El mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. Si antes, sin Cristo, mi mente ocupaba tiempo en cualquier cosa, ahora mi mente debe estar constantemente pensando en las cosas de Dios. Meditando en la palabra, leyendo la palabra, comprendiendo la palabra. El estar sirviendo a Dios es renovar nuestra mente porque estamos involucrados en lo que Dios hace, involucrados en lo que Dios quiere que la iglesia haga. Entonces el servir también es una forma de renovar nuestro entendimiento. Entonces el renovar nuestro entendimiento, nuestra mente por medio del entendimiento es mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. Y es pensar en las cosas que agradan a Dios, ¿cierto? El cómo servir, el cómo hacer las cosas bien para Dios, el tener nuestra mente ocupada en Dios. Y la pregunta es, ¿qué tanto pensamos en las cosas de Dios? ¿Qué tanto pensamos en lo que Dios hace? ¿Y por qué esto es importante? Porque es por medio de nuestra renovación del entendimiento que va a haber una transformación en nosotros. ¿Qué tanto pensamos en las cosas de Dios? ¿Y por qué, como consecuencia de esta transformación, cuando somos transformados por medio del entendimiento, tiene que pasar algo? Y cuando somos transformados por Dios mediante el entendimiento, es decir, en pensar en las cosas de Dios, tiene como consecuencia que comprobamos la voluntad de Dios. Para comprobar la voluntad de Dios, si queremos conocer la voluntad de Dios y queremos comprobar que la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Debemos transformarnos. No hay otra forma. Para conocer, para experimentar, para seguir la voluntad de Dios, debemos transformarnos día a día por medio del entendimiento. Y esta voluntad de Dios también tiene características, ¿cierto? Si vemos el pasaje, nos habla también de 3 características.
que es buena, agradable y perfecta. Es buena y agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y el comprobar, si vemos el término en sí, nos habla de poner a prueba. En el fondo es poner a prueba, es aprobar o rechazar algo. Y aquí nos habla de poner a prueba la voluntad de Dios. Y es un llamado a comprobar la voluntad de Dios. Es un llamado a probar la voluntad de Dios. Y esta tiene 3 características, ya para ir finalizando. Que es buena. En primer lugar, es buena en sí. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios siempre busca lo bueno. No puede ir en contra de lo que no sea bueno. De por sí la voluntad de Dios es buena. Lo segundo es que es agradable. ¿Y por qué es agradable? Porque Dios se deleita y se satisface en ella. Cuando nosotros la obedecemos. Cuando obedecemos su mandato. Cuando conocemos la voluntad de Dios y la obedecemos, Dios se deleita en eso. Dios se deleita en su voluntad. Y lo tercero es que la voluntad es perfecta. Y es algo particular de la voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios que sea imperfecta. No lo hay. Es totalmente perfecta. No hay voluntad de Dios imperfecta. Y es la voluntad de Dios la que nos permite llegar a la perfecta madurez. Es la voluntad de Dios la que nos permite llegar a la perfecta transformación. Entonces, cuando nosotros ponemos a prueba la voluntad de Dios, nos damos cuenta que es agradable, que es perfecta, que es buena. Nos damos cuenta de eso cuando conocemos la voluntad de Dios. Entonces, para terminar, esta mañana hemos visto 2 cosas importantes: la adoración a Dios y la transformación en Dios. Que nuestra adoración a Dios es el sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, que lo hacemos porque conocemos la misericordia de Dios. Y lo segundo importante en la vida cristiana es la transformación constante, mediante el entendimiento, es decir, mediante el constante renovación de lo que pensamos, el constante pensar en las cosas de Dios. ¿Y qué nos lleva a esa transformación? Nos lleva a conocer la voluntad de Dios, nos lleva a comprender la voluntad de Dios y nos lleva a saber que realmente es buena, que realmente es agradable y que realmente es perfecta. Por lo tanto, hermanos, es importante que consideremos esto en nuestra vida, porque de nada sirve hacer todo lo demás si no adoramos a Dios, si no transformamos constantemente nuestras vidas. Este es el nexo con la teología, por así decirlo, teórica. Este es el nexo con la práctica. El adorar a Dios y el transformando constantemente. Si no hay transformación, no podemos influir en el mundo. Si no hay adoración a Dios, si no conozco la misericordia de Dios, no tendré de qué adorarle a Dios. Serán solo palabras al viento. Por eso debemos conocer, adorar a Dios y transformarnos constantemente. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia y queremos pedirte por esto, por lo que hemos visto en esta mañana, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos hablas. Y ayúdanos, Señor, a adorarte realmente. Ayúdanos a buscarte realmente en adoración, en oración, en tu palabra. Y entender de que adorarte a ti es un sacrificio vivo. Entender que adorarte a ti es un sacrificio santo y es algo que te agrada, Padre. Ayúdanos a comprender eso, Padre. Y ayúdanos a transformarnos día a día, Señor, a cambiar día a día y no tomar la forma de este mundo, Señor. Pero sí, Señor, influir en este mundo. Pero sí, Señor, atender las necesidades de este mundo. Ayúdanos, Padre, en todo esto, Señor. Necesitamos de ti. Porque todo lo que pasa en nuestra vida es obra tuya, Señor. Es obra tuya, Padre, y queremos que obres en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Y ahora los jóvenes. Me dijeron estrictamente que es Antonio. Antonio, estaban esperándolo aquí, que él tenía que hablar. Ahí con Daniel. Hola hermanos, los saludamos en el Señor. En esta mañana reitero la invitación para el día 30 de noviembre. Tengo una memoria, hermanos, pero me olvidó. Ya, ahora sí, sábado 30 de noviembre de 18 a 21 horas, acá en Campo Deportivo, en la Cuarta Iglesia. Hermanos, por favor, inviten a jóvenes que ustedes conozcan, que no conocen al Señor. Aún así, y aún así, aunque conozcan también hermanos que sean cristianos, tráiganlo, ¿ya? Invítenlos para que vengan acá a la Cuarta, a la Alianza. Va a ser un culto de muchas congregaciones, de muchas iglesias, de muchas GEA, pero importante, y lo que más recalco es que vengan chicos que no conozcan todavía al Señor. Ya va a ser una instancia muy buena, porque el lema es conectados. ¿Pero conectados con quién? Con el Señor, hermanos. Falta mucha conexión con el Señor, falta mucho comunión con el Señor, y eso solamente es a medida que buscamos la palabra del Señor. Así que si ustedes conocen a alguien joven que no conozca al Señor, invítelo. Ya nunca está de más, el Señor puede tocar los corazones de las personas en cualquier momento. ¿Ya? Tengo acá a mi secretario también, Daniel, que me puede ayudar con cualquier cosa que se me olvide. Daniel. Bueno, también como jóvenes los invitamos o instamos a que, bueno, luego de terminar el culto, se quiere hacer como un momento para compartir entre jóvenes, y para eso necesitamos, si es que pueden hacer donaciones, acercarse a alguno de los chiquillos, o pueden ser donaciones monetarias, o si es que quisiera donar, no sé, un kuchen o algo para poder compartir, también es bienvenido. Entonces, si es que se pueden acercar tanto a Toño, a mí o a alguno de los chiquillos, no hay problema. Y otra cosa que sí les pedimos mucho es que estén orando durante toda la semana para que salga bien, porque es para el Señor y no tan solo para nosotros figurar, sino que para Dios. Claro, nuevamente, y confirmo lo que dice Daniel, las donaciones, la idea es que sean, hermanos, como cosas para compartir en el momento, ¿ya? También se le pidió a las otras GEAs que vinieran con algo para poder picar, qué sé yo, pero asimismo también serían ese tipo de donaciones, ¿ya? Y la oración principalmente, hermanos, eso, necesitamos que oren mucho. Hay luchas espirituales que se libran todos los días, y sobre todo si se quiere hacer algo para el Señor, siempre el enemigo va a estar ahí molestándonos, haciendo que las cosas no funcionen, pero hermano, la pelea ya está vencida. El Señor ya venció. Solamente nos queda a nosotros como hijos de Dios proclamar su palabra y hacernos parte de nosotros las promesas de Dios, ¿ya? Voy a dejar también nuevamente hoy día para que ore por el culto a algún hermano, y a cualquier hermano que se quiera ahora ofrecer para orar por el culto unido, tiene la posibilidad de pasar acá adelante. ¿Alguien se ofrece para orar por los jóvenes? Hermanos, ¿alguno de ustedes? El que se crea joven, perfecto. Muy bien, tenía que decir eso. Amén, hermano. Señor, te agradecemos primeramente porque somos tus hijos, como hemos comprendido tu palabra, y gracias a Dios porque podemos orar, que es una forma, algo maravilloso que Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él a través de su Espíritu. Y oramos por los jóvenes, especialmente por el grupo que está trabajando acá, por los que van a venir, por los que van a compartir, que la palabra sea eficaz, sea prudente, sea sensata, sea justa y a la medida de ellos, Señor. Así que bendice a los jóvenes locales, bendice a los que están a cargo de todo este movimiento, los que van a viajar, que tú cuides su salida, su regreso. Sabemos que están algunas carreteras con dificultades, pero queremos que tú los guardes, los protejas, y que ese culto sea un culto maravilloso para exaltarte primeramente, para reconocerte, como decía mi hermano, para adorarte y para alabarte, y que seas tú el centro de todo esto, porque es maravilloso que ellos puedan comprender que hay que buscar primeramente al Señor y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que muchas gracias, y estaremos orando en nuestras oraciones personales para que esto sea un éxito,
para que el Señor se deleite también en su trono maravilloso. Todo lo dejamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Eso sería el aviso. Muchas gracias. Ok, bien. Y lo otro que me dijeron que tengo que recordarles que el próximo domingo hay promesa de fe, para que también cada uno de nosotros nos preparemos monetariamente para que la obra siga avanzando. Bien, no sé si hay otro aviso más que yo no sepa o algún hermano quiera informar. Parece que no. Bien, nos ponemos en pie, vamos a cantar la última alabanza. Y vamos a terminar después con una oración. Amén. Gracias, Señor, por la mañana que tú nos has regalado. Gracias especialmente por tu palabra, que nos hace recordar la importancia, Señor, de priorizar, de saber de que tú eres lo más importante, de poder agradarte a ti primeramente, que el resto viene por añadidura. Y también recordar que estamos en este mundo, Señor. No somos de este mundo, pero tenemos que influenciar este mundo, ser luz, sal en esta tierra, estar con los más necesitados, Señor, con las personas que realmente dependen de los demás, primeramente con los de la congregación y luego también con el resto de la comunidad. Dios, danos la sabiduría, la fortaleza, Señor, el tiempo para hacer tu voluntad, para hacer lo correcto, para hacer, Señor, lo que tú nos demandas.
Señor, te pido de manera especial que nos fortalezca esta semana en cada una de nuestras actividades. Bendice, Señor, nuestras familias, Señor, que nada falte. Y guárdanos también de regreso a casa. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.